Así es, bendito sea el Padre Eterno que nos concede en esta tarde una vez más estar ante su presencia para una nueva edición de que la casa de Israel en la restauración del pueblo de Israel. Amados, amadas, sean bendecidos en esta tarde, en esta noche, en esta hora, donde quiera que nos encontremos. Y damos gracias al Padre Eterno en esta hora que nos permite nuevamente disfrutar de esta presencia bendita y poderosa. Así que vamos a hacer una tefilá y vamos a darle al Padre el tiempo para que nos ministre a cada uno por nombre y que todo lo que hagamos sea para edificar a su pueblo. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach una vez más. Ayúdanos, Padre, en este tiempo, en esta transición de tu pueblo, donde estamos recibiendo la Torah como una instrucción nuevamente, Padre. Edifica a tu pueblo, ministra a cada uno conforme a su fe, Padre, y sé tú edificando a cada uno por nombre, de acuerdo a la fe en tu palabra. A ti sea el honor, la gloria, y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Bendito sea tu nombre. Bien, amados, amadas, sean bendecidos. Saludos en el nombre de Yahshua HaMashiach una vez más. Y en esta edición de este video vamos a hablar de algo bien importante que realmente nos enseña muchas cosas en la vida. Voy a dar un poquito acerca de lo que es cuando uno tiene temores, que uno tiene pensamientos, porque realmente crecemos en un mundo muy difícil en cierta manera, pero cuando encontramos el propósito del Padre Eterno, sabemos por qué razón son esos propósitos. Y de esta manera nos encontramos en el plan de Yahweh, nuestro Creador. Yo nací en una familia de padres que pues no estaban muy conectados con su matrimonio. Soy el mayor de 3 hijos y realmente me quedé huérfano desde muy pequeño. Mis padres se separaron, pero fui llevado a la casa de mi abuela paterna, perdón. Ahí crecí, ahí me enseñaron la palabra, en ese tiempo pues, era el evangelio, y lo que me impactaba era esto, cuando veía yo a los niños que tenían sus papás, que tenían sus hermanos, que jugaban como una familia, pues siempre me tenía una pregunta, ¿por qué yo no tenía mi familia? ¿Por qué yo no podía ser como las demás personitas que tenían sus hermanos, sus papás y que podían disfrutar de la vida? Y eso me ponía triste y pues eso fue lo que me hizo andar en mala vida, porque la mala conducta de no tener papás pues me orilló a andar en cosas malignas. Pero el Padre Eterno tenía su propósito y al leer la palabra, al entender ya la palabra, nos damos cuenta que cada una de las cosas que suceden en la vida tienen su propósito. Y cuando entendí ese propósito, nunca más volví a estar triste, nunca más volví a reprochar porque estaba abandonado, porque viví eh, sin padres en un lugar desconocido, porque todo tiene un propósito y lo vamos a comprobar con la palabra. La palabra es la base perfecta. Es la palabra que nosotros no entendemos, que todo tiene un propósito en las manos de nuestro Padre Celestial. Quizás muchos de ustedes también hayan tenido alguna circunstancia diferente, similar, o se preguntan por qué esto, por qué aquello, por qué a mí, por qué yo. Pero cuando estamos en las cosas del Eterno, todo tiene un porqué. Y en esta hora vamos a ver la vida de Benjamín, uno de los hijos de Jacob, de Israel, el más pequeño de todos los hombres. El más pequeño y podría ser el más amado por Jacob, quien se convirtió en Israel cuando peleó con el ángel y desde ese momento cambió su nombre de Jacob a Israel. Entonces, uno de sus hijos, Benjamín, el más pequeño, vamos a ir al libro de Bereshit o de Génesis capítulo 35 y vamos a leer una parte importante, cómo comienza la historia de Benjamín, que prácticamente pues es parecida a nuestra vida, si la analizamos bien, tiene mucho que ver con nuestro, eh, pues lo que vamos viviendo en la vida. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Benjamín. Vamos a ver Génesis o Bereshit capítulo 35,
versículo 16 en adelante. Dice la palabra: partieron de Betel y faltaba aún algún trecho de camino para llegar a Éfrata. Cuando Raquel dio a luz, tuvo ella un duro parto. Y cuando peligraba en el parto, le dijo a la partera, no temas, porque también esta vez tienes un hijo. Y al salir su alma, pues estaba ya moribunda, le llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor. Mas su padre le llamó Benjamín, el hijo de mi diestra. ¿Qué vemos aquí? Vemos a una de las esposas de Jacob, en este caso Raquel, cuando va a dar a luz a su hijo Benjamín. Fue un dolor tremendo en este parto y ahí murió Raquel. Y por eso cuando nació le puso Benoni, hijo de mi dolor. Ahí murió la mamá de Benjamín. ¿Qué quiere decir esto? Este niño no pudo conocer a su mamá, no pudo estar junto a su mamá, no pudo estar bajo la cobertura de su madre, pero quedó huérfano, quedó sin amparo maternal. Pero su papá, cuando oyó que Raquel le puso Benoni, hijo de mi dolor, inmediatamente Jacob o Israel le cambió Benjamín, hijo de mi diestra. Y vamos a ver el propósito. Aunque creció sin su madre, fue un niño amado por Jacob. Un niño que verdaderamente Jacob lo amó en una manera extraordinaria. Hizo muchas cosas. La historia de Benjamín es súper interesante. Solo voy a dar una partecita porque es una cosa extensa. Pero usted lo puede leer en el capítulo 35 del Génesis. Ve usted entender la historia, sus 10 hijos, sus propósitos. Y no solo eso, se traspasa hasta el Nuevo Testamento la bendición de Benjamín, uno de los hijos de Jacob, una de las tribus de Israel. Entonces, cuando vemos aquí a Benjamín, vemos historias similares entre muchos de nosotros, que no tuvimos un padre o una madre, o quizás ambos, y quizás nos sentimos solos, o quién sabemos cómo estuvimos viviendo una vida vacía y desordenada, quizás otros ordenados. No todos son iguales las circunstancias, ¿no? Pero tenemos similares circunstancias en el aspecto del dolor, del ambiente que nos rodea, de las situaciones que se enfrentan en la vida. Y cuando no tenemos la palabra del Eterno, que no conocemos el propósito ni la voluntad de nuestro Padre, tenemos tantas preguntas, tenemos muchas situaciones difíciles y nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Verdad? Pero cuando ya estamos en los caminos de nuestro Padre Celestial, cuando hemos entendido el propósito del Padre, Él nos va instruyendo, como dice la Escritura, que la palabra es para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Y cuando entendemos este propósito, vemos la realidad y la mano poderosa del Padre sobre nuestra vida. Aquí vemos a Benjamín, que el más pequeño de sus hijos de Jacob, el más pequeño de él, cuando creció, que tuvo sus 10 hijos, que fue ya, como dice la palabra, que tenía que ser una nación también como un pueblo grande de numerosas cantidades de personas, de reinos, de países, de naciones, porque esto es increíble, ya que la descendencia de Benjamín no solo fue en aquel tiempo, llegó hasta Europa, hasta Asia, y por eso es que nosotros, después de que llegó todo eso a Europa, pues que nosotros tenemos también la palabra del Eterno ante nuestras ciudades y nuestros territorios. Vamos a ver qué dice esta parte importante, que también de Benjamín vino el primer rey de Israel. En este caso fue Saúl. No solo tuvo su propósito Benjamín al crecer desamparado y protegido solamente por su padre, sino que el padre tenía un propósito. Su descendencia iba a impactar las naciones. Su descendencia iba a ser cumplir o parte del cumplimiento de la palabra, como dijo Yahweh, que vendrían de los descendientes de Abraham, naciones, pueblos, gobiernos, y todo esto vamos viendo el propósito de Benjamín. Cuando crece, tiene 10 hijos, de su descendencia viene uno que es
el primer rey de Israel, Saúl. Y esto lo encontramos en el capítulo 1 de Primera de Samuel. No solo esto, también más adelante en la historia vemos a Mardoqueo, uno de los reyes también de Israel, que cuando el pueblo de Israel era perseguido, Esther tuvo mucho que ver con este propósito, pero Mardoqueo fue una pieza importante para proteger al pueblo judío que estaba en la dispersión. Después también vemos a Pablo. Pablo, uno de los discípulos del Mashiach, uno de los discípulos que aunque no estuvo directamente con el Mashiach, pero Yahushua HaMashiach cuando lo encuentra, cuando Pablo ha luchado mucho en contra del pueblo de Israel, contra la Quejilá, y que ya hizo muchas cosas nefastas, se le aparece el Mashiach en el camino a Emaús y lo derriba y le muestra su propósito, qué es lo que iba a hacer Pablo. Y lo vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, vamos a ver el capítulo 22 del libro de los Hechos, también como la descendencia de Benjamín es tan grande, tan extensa que pues realmente impactó todo lo que nuestro Padre Celestial había propuesto para que la descendencia de Benjamín tuviera su propósito y su fruto. Nosotros no entendemos muchas veces por qué estamos aquí, no sabemos qué causas van a ser de nuestros hijos, pero sí lo vamos entendiendo a medida que nos metemos con la palabra. Vamos a ver qué dice Hechos 22, 21. Él me dijo, anda, que yo te enviaré a naciones lejanas. Hasta estas palabras le escucharon, pero luego levantaron la voz y gritaban, quita de la tierra a semejante hombre, no debe vivir. Y como ellos gritasen y arrojasen su manto, lanzaban polvo al aire. Pero vamos a ver el versículo 21. Él me dijo, anda, que yo te enviaré a naciones lejanas. Vamos a ir al capítulo 9 de Hechos. Vamos a leer esta parte importante, que es la que nos va a poner en el contexto concreto para este momento que estamos hablando de la descendencia de Benjamín y que nosotros podemos tener similitud con él, porque no estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí porque fue casualidad, no estamos aquí porque nuestros padres decidieron tenernos como hijos, no, que el Padre en su maravillosa y bendita presencia y magnificencia, Él sabe cómo hacer que el plan de Él pronosticado en su palabra se cumpla a través de todos nosotros. Tenemos un llamado específico, fuimos creados con un propósito y por esa razón nosotros entendemos que todo lo que vemos en la palabra y tenemos que entender qué es lo que quiere nuestro Padre de nosotros. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 15. Mas el Señor le replicó, anda porque un instrumento escogido es para mí ese mismo, a fin de llevar mi nombre delante de naciones y reyes e hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Aquí está escogiendo Yahshua HaMashiach a Pablo para que vaya con el mensaje a las naciones, para que vaya con el mensaje a las naciones. Pero Pablo también es descendiente de la tribu de Israel. Y esto lo vamos a ver exactamente en Filipenses 3:5. Lo vamos a ver por qué razón es que todo va concordando de un solo descendiente. Cuántos eventos, situaciones poderosas pueden suceder en un marco tremendo. Solo estoy dando puntitos así para que lo vaya conectando, pero usted puede leerlo, profundizar más a fondo y ver que nuestros propósitos en las cosas del Eterno son duraderas y permanentes y tienen propósito. Nosotros no sabemos qué podemos hacer para servir en la casa de nuestro Padre Celestial, pero si nos ponemos en sus manos, vamos a ir descubriendo nuestro propósito como lo fue Pablo. A Pablo también, como dice la palabra, que fue escogido con un propósito, que viniera a los gentiles, a las naciones que no eran parte del pueblo de Israel,
a las naciones que se habían paganizado, que también era parte de Israel, sí, porque estaban dispersos, pero para eso fue un instrumento que Yahweh escogió para que él fuera exactamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a las demás naciones que quisieran ser parte del pueblo de Israel. Entonces, aquí lo vemos en 3:5 dice la palabra. Aunque yo tendría motivos para, versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo tendría motivos para confiar aún en la carne, si hay alguien que cree que puede confiar en la carne, más lo puedo yo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, e irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Pero estas cosas, que mis ojos eran ganancia, las he tenido por daño a causa de Yahshua. Mire, el propósito de Benjamín, siendo un niño huérfano desde haber nacido, inmediatamente muere su mamá. No conoció a su mamá, no conoció el calor de mamá, pero el amor de su padre lo hizo fortalecer, lo hizo tener una visión, lo hizo crecer, tuvo su descendencia, 10 hijos. De esos 10 hijos vino el primer rey de Israel, que fue en su caso Saúl. De estos descendientes viene Mardoqueo junto a Esther, que protegen al pueblo judío que estaba en la dispersión con el pueblo que hoy es llamado también Irán, pero que en aquel tiempo se llamaba Persia. Entonces, después de ese tiempo, pasa el tiempo, pasan siglos de tiempo y tiene el propósito con Pablo, uno de la descendencia de Benjamín, de la casa de Jacob, descendiente de las 12 tribus. Y tiene el propósito de ir a los gentiles que estaban dispersos entre las naciones. Entonces el plan de Yahweh nunca ha fallado. Él dijo que va a ser una cosa portentosa, formó un pueblo, le dio sus instrucciones, le dio sus leyes y lo formó para ser un pueblo en medio de las naciones, como un pueblo único, no superior a ningún otro, no, sino un pueblo que dé gloria y honor a lo escrito en la palabra, que nuestro Creador tiene el propósito firme y se va a cumplir en toda su plenitud. Queda sin madre, se puede decir quedó desamparado, pero el amor del Padre lo fortaleció, lo ayudó en su crecimiento como persona, y después de que se casa y tiene sus 10 hijos, su descendencia, va cumpliendo el propósito y el plan de Yahweh a través de las generaciones y de los siglos. Y entonces llega hasta la época de Yahshua HaMashiach, un hombre, Pablo, que era perseguidor fariseo de los que trabajaron con Gamaliel en aquel tiempo, un fariseo que era apegado a la ley y que persiguió a la Quejilá en su momento. Incluso participó en la muerte de Esteban, que lo apedrearan. ¿Por qué? Porque él consintió en que sucediera eso. Pero cuando Yahshua lo confronta, cuando Yahshua lo lleva a entender su propósito, lo deja ciego, lo lleva a casa de un lugar donde lo instruyen, y de esa manera le dan a saber el propósito. Después, cuando se encuentra con su propósito, es enviado a las naciones, como le dijo el Mashiach: este hombre me será útil para ir a las naciones, a los gentiles, a todos aquellos que están dispersos. Y entonces, mire cuántas cosas de una sola persona, de una sola tribu, de un solo hijo, de Benjamín, el más pequeño de los hijos de Jacob, cuántos propósitos surgieron en toda la extensión de la palabra hasta nuestros tiempos. Pablo es llevado a las naciones, empieza a llegar a todo lo que es Europa, lo que es Asia, y porque él llega a Europa, vemos ahí en Italia, en Roma, ahí se conoció, se predicó la palabra por medio de Pablo. Por eso es que de Europa, de España y todas esas partes de Europa, de allá vino el evangelio a este continente americano y al resto de las naciones también. Pero llega aquí a Estados Unidos, América, todo lo que es este continente, porque Pablo llegó a Europa y de Europa se expandió para acá cuando los judíos y todos aquellos que fueron expulsados de allá de España acá, pues trajeron también la palabra, donde nosotros ahora podemos entenderla y leerla.
Pero cuando no conocíamos el propósito, por eso teníamos tantas cosas en nuestra mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué acá? ¿Por qué sucedió esto? Tantas preguntas. Pero cuando nos alineamos con la palabra, cuando encontramos el plan de Yahweh, ¿por qué es que esto sucedió? Encontramos el propósito de nuestro Padre. Miren todo lo que sucedió con Benjamín. Huérfano, el hijo del dolor. Dijo su mamá, tú eres Benjamín, Benoni, hijo de mi dolor. Pero cuando Jacob ve que su madre le pone ese nombre, dice, no, Benjamín, hijo de mi diestra. ¿Por qué? Porque Jacob tenía la visión de que había una promesa de parte de Abraham, de parte de Yahweh para Abraham, que tenía un plan que se iba a cumplir por todas las naciones y que él podía ser un instrumento para cumplir lo que el padre le había prometido a su abuelo Abraham. Recordemos que Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, por lo tanto es abuelo Abraham de Jacob, de Benjamín. Y entonces, de sus descendientes de Benjamín, viene el primer rey, Saúl, Mardoqueo, que protege a los judíos del imperio persa en aquel tiempo, que lo que es Irán. Después viene Pablo, que es llevado a los gentiles, llega hasta Europa, y después de esa palabra llega hasta nosotros. Qué maravilloso, de un hombre pequeñito que quedó huérfano, sin mamá. Sí, podemos entender cómo se sentía Benjamín, como nos hemos sentido nosotros también. Pero cuando encontró su propósito, mire todas las bendiciones que se expandieron, y por eso hoy conocemos la palabra, porque Pablo, escogido para ir a los gentiles, como dijo Yahshua HaMashiach, vino a Europa, y de Europa vino hasta América, y a todas las regiones del globo se extendió la palabra del Eterno. Por eso, cuando entendemos los propósitos, ¿por qué estamos aquí? No sabemos qué el Padre puede hacer con nuestra vida, con nuestros descendientes. Y de esta manera, que el plan de Él se cumpla en todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Porque tenemos una responsabilidad. Todos, absolutamente, todos los que hemos recibido al Mashiach como nuestro Salvador, como nuestro Mashiach y el que nos ha perdonado el pecado, dice Él, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es una comisión, una tarea, un trabajo que Él nos ha dejado. Pero muchos no lo están haciendo. Muy pocos tienen el llamado, sienten el llamado del Padre para ser parte de esto. ¿Cómo sé que yo soy parte de Benjamín? Sé que pertenezco al pueblo de Israel. Sé que puedo ser parte de una de las tribus de Israel, tanto de Efraín como de Dan, como cualquiera de ellos. Pero quiero conocer el propósito. ¿Por qué estoy aquí? Porque esto no es coincidencia. Esta es una evidencia de lo que dice la Escritura. Estoy tocando solamente los puntos relevantes para que usted los estudie a fondo, comenzando del capítulo 35 de Génesis, y vaya viendo a Pablo, y vaya viendo al libro de Samuel, donde está Saúl. Vea también el libro de Esther, y todo esto cómo se compagina con la unión de que todo viene de una sola tribu de Benjamín. Claro, las demás tribus tienen su propósito, como la tribu de Judá, que es los judíos que están cuidando el templo en Jerusalén y que están cuidando el territorio, ¿verdad? Pero el resto, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando hemos sido llamados por el Padre Eterno, como dijo Yahshua, vengan, que yo os haré pescadores de hombres. Él dijo esa palabra. ¿Y qué significa eso? Dice que Él nos iba a enviar después de que nosotros estuviéramos llenos, saciados de aquello que Él nos iba a ministrar y nos iba a dar. Nos iba a enviar con el conocimiento, con las actitudes, con las habilidades para ir a pescar también. No hombres, sino, no pescados, sino hombres que vinieran a abrazar el Evangelio, la buena nueva de salvación, y que de esta manera pudieran entrar al plan de Yahweh de la salvación para todas las naciones. Esto es maravilloso, porque el Padre dio una promesa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, para que eso se cumpla, tú y yo tenemos un trabajo importante que hacer. Quizás no conocemos el propósito, quizás no hemos visto qué es lo que el Padre nos ha mostrado, porque estamos en algún otro punto de religión y algo así, y no podemos conectarnos. Pero una vez que entramos a la instrucción que es la Torah, vamos a ir viendo los propósitos del Padre Eterno, porque no se pierde nada. Todo tiene un proceso trazado perfectamente, y ahí nos encontramos tú y yo. Cuando encontramos por qué quizás no tuvimos un padre, una madre, es que el Padre quería ser nuestro Padre, porque dice su palabra que Él es el Padre de las viudas y de los huérfanos. Y Benjamín fue uno de los huérfanos
que el Padre utilizó poderosamente entre todas las naciones, que la palabra de las buenas nuevas las tenemos para, para conocer el plan del Eterno. ¿No es esto maravilloso? Por eso quiero decirte que desde ahora, si has tenido una situación de abandono por tus padres, si has sido rechazado, si has sido abandonado, cualquiera sea la situación, pregúntate por qué. El Padre quizás quiso sacarte de un ambiente o que no tuvieras una protección, para Él ser tu protección directamente, para Él educarte, instruirte y después enviarte a ser un pescador de hombres, porque ese es el propósito de la palabra. Yo no estoy aquí para ser famoso, ¿no? Ni vengo aquí para hacer dinero, no. Lo que yo vengo aquí es a compartir la palabra gratuitamente, como yo la recibí gratuitamente. Lo que impactó mi vida, lo que me hizo entrar a la Torah y a la instrucción del Padre Eterno y a conocerlo a Él, es por lo que yo hago estas cosas. Lo hago con todo mi corazón, porque amo a mi Padre Creador Celestial, Yahweh Tsebaot, y a mi Salvador, Yahshua HaMashiach. Y lo que Él dice que vayamos a hacer esta obra es para que compartamos las buenas nuevas. ¿Cuántos no quieren compartir los videos? No quieren ni siquiera compartir un video para que otros lo vean y así la gente alcance a la salvación. Estamos en tiempos críticos y debemos de conocer cuál es el propósito de nuestro Padre Celestial. Nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha instruido para este propósito. No podemos perder el tiempo, puesto que ya el antimashiach está aquí en el mundo y está cada día fortaleciéndose mientras nosotros estamos durmiendo. Necesitamos despertar, hablar de las buenas nuevas, comunicarla a nuestra familia, comunicarla a nuestros amigos. Si la reciben, bendición. Si no la reciben, bendición. Pero nosotros que cumplamos con nuestro propósito, porque nosotros no fuimos llamados a convencer a nadie, sino hablar de las buenas nuevas de salvación a través de Yahshua HaMashiach, y que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo así conocido, que es el ayudador, el consolador para cualquier situación de dolor, de tristeza, de cualquier angustia, Él nos ayuda a entender este propósito. De una sola tribu de Benjamín, de un niño abandonado, de un niño huérfano, vinieron muchas bendiciones. ¿Cómo sabemos qué bendición podemos portar nosotros? ¿Qué bendición podemos portar nosotros? No lo sabemos, pero debemos de actuar de acuerdo al llamado de nuestro Padre Celestial. ¿Estás listo? ¿Estás lista? No te detengas. Te mostré solo así encimita las cosas que sucedieron por el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces los videos se hacen largos y la gente se aburre de leer, de escuchar tanto el hablar, pero motivando, así como lo hacían en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos que la Torah era oral, que la escuchaba uno, la aprendía y la transmitía a otro, y así todo el mundo la aprendía y la transmitía a los demás y se conocía la palabra. Ahora la tenemos más fácil, la tenemos en escritura, pero nos cuesta mucho trabajo leerla y empezamos a bostezar cuando la leemos, pero cuando la escuchamos muchas veces captamos más de lo que cuando leemos. Aunque es muy importante la lectura, porque de otra manera no estamos alimentando nuestro espíritu. Esta es la comida espiritual, la palabra. Pero medita en tu propósito. De un niño abandonado, de un niño huérfano, vinieron muchos eventos que nos llegaron hasta nuestros días. De ese niño que solo tuvo un padre, su descendencia llegó hasta un rey, un protector y uno que comunicó la palabra, que en este caso es Rab Shaul, que fue a los gentiles, a los que estaban fuera del pacto. Y por eso hoy hemos entrado al pacto y nosotros debemos de aprender a conocer nuestro propósito. No sabemos por qué nuestra circunstancia, pero sí debemos de entender a partir de hoy que el Padre tiene todo bajo su mano poderosa. Baruch Hashem Yahweh. Padre, esta es tu palabra. Un corto mensaje, Padre, para tu pueblo, para aquellos que tienen el entendimiento abierto, que tú les ministres a través de tu Ruach HaKodesh, que conozcan cuál es el propósito por el cual podemos entender que tú nos escogiste. No somos superiores a nadie, no somos mejores que nadie, simplemente somos instrumentos en tus manos para que tu obra y tu plan perfecto se cumpla en las naciones. A ti y solo a ti sea la gloria, el honor, el poder por siempre y para siempre, y que a través de Yahshua HaMashiach se cumpla tu verdad y tu salvación. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Baruch Hashem Yahweh, ya lo sabes. Abel Hernández, que aquí en la casa de Israel te sigue dando las gracias por acompañarnos en un video más y conoce tu propósito. Conoce tu propósito. Te doy las citas para que las puedas pasar.
Génesis capítulo 35, ahí vas a encontrar la vida la tribu de Benjamín cuando su mamá Raquel muere y él queda huérfano. Primera de Samuel 9:2, capítulo 9:2, perdón, Primera de Samuel capítulo 9, versículo 2. Ahí vas a encontrar también en el libro de Esther, Filipenses 3:5, Hechos 22:21, 9:15 y pues que el Padre Eterno continúe bendiciendo tu vida. No te detengas. Son tiempos difíciles y necesitamos comunicar la verdad. No es solo nuestra obligación obligar a nadie, sino compartir y que el Ruach HaKodesh, que se derramó hace 2000 años, sea el que convenza a todos aquellos como nos convenció a nosotros. ¿No es esto maravilloso? Baruch Hashem. Bendiciones. Amén.